que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Dios y Padre Santo, precioso, tanto hiciste por nosotros, amado Señor, desde la fundación del mundo. Inclusive ya nos predestinaste, mi Señor, para que escucháramos de tu palabra hoy. Hoy vemos, mi Señor, este acto sobrenatural, amado Señor, de que tú resucitaste, mi Señor, y tú vives y vienes a morar en el corazón de cada persona, amado Señor, Dios y Padre. Perdona, mi Señor, nuestras iniquidades, y ayúdanos, mi Señor, a que tu palabra penetre hasta al fondo de nuestra alma, entre hasta nuestra coyuntura, esparta nuestros tuétanos, amado Señor, y nos aflija, amado Señor, de tal manera que sea para nosotros el beneficio más grande, mi Señor, en la salvación en Cristo Jesús. Gracias te damos, mi amado Padre, por nuestro pastor. Él se encuentra ahora allí en Peñausende, amado Señor, orando por nosotros, con ese resfriado, con esa gripe, amado Señor, que tú pongas su mano a que él pueda, amado Padre, recuperarse, amado Señor. Cuánta exhortación nos ha dado, amado Señor, de tu parte. Ayuda, Padre Santo, que esas bellas palabras de vida que él nos ha predicado, la podamos poner por obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. No sé si este es el botón, si era el siguiente, hermano Emanuel. O es que tiene la ventana cerrada y no me va a la siguiente. Más que una historia. Las palabras de vida de nuestro Señor son más que unas simples palabras. Son un mero hecho de lo que sucedió. Son un mero hecho de lo que sucederá. Y son un mero hecho de lo que les sucederá a las personas quienes creyeron en Cristo Jesús. Hay otros que no lo creyeron y sin embargo están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa cruz rústica que nos predicaba nuestro pastor la semana anterior. Aquí esta cruz está bastante bien diseñada, mas sin embargo solamente marca el hito de dónde murió el Hijo de Dios, dónde lo entregamos nosotros. Vamos a hacer un resumen acerca de qué es lo que sucedió antes de que las mujeres fueran a buscar al Señor Jesús en la tumba y no la encontraron. Pero un detalle solamente quería mostrarles aquí en los gráficos, pero si vosotros nos gozamos de cierta manera y sentimos tristeza porque nuestro pastor y la hermana Elisa podían haber ido hasta Jerusalén y conocer un parte de la historia. Era porque no estaba encendido. Era posible. Podían haber encontrado un poco de conocimiento y haber visto, si ustedes pueden buscar, en Jerusalén pueden encontrar con la tumba de los patriarcas. Dentro de este edificio se encuentra la tumba de los patriarcas. Esta, si ven una estrella, les dice que es la estrella de David. Entonces la tumba del rey David. También la pueden encontrar. Y también inclusive pueden encontrar
la tumba de Raquel. Pero por más que se han empeñado en buscar la tumba del Señor Jesús, no han dado con ella. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no está en una tumba, amén. Amén. Está en el reino de los cielos esperándonos. Está esperando y está orando por cada una de las almas que se encuentra aquí a escuchar su palabra. Está queriéndoles dar dirección hacia la vida eterna. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió. Vamos unos versículos más atrás, en el capítulo 23. Jesús, por ejemplo, en el capítulo, casi que me voy al 22:63. Sí, lo tengo aquí apuntado. Perdón que estoy bastante nervioso. 22:63 habla de que el Señor Jesús fue abofeteado. El Señor Jesús fue humillado. Él era Dios. Él estaba tratando de conmover sus corazones y sin embargo otros esperaron a la religiosidad y no quisieron saber nada del Señor Jesús. Unos versículos antes habla de dos personas, de dos de sus discípulos. Judas, quien le traicionó, le vendió, le manipuló todo. Pedro, ¿qué hizo? Era su discípulo. Le negó 3 veces. Luego vamos a ver más adelante cómo él se comportó. Entonces él se sentía afligido. Inclusive mira, cuando va al capítulo 23-24, dice que comparece ante las autoridades. Y hablamos de un Dios justo, ¿verdad? Esta mañana en la escuelita dominical hablábamos de un Dios de justicia, sus cualidades. Mas sin embargo, ¿qué es lo que decidieron estas autoridades? Decidieron darle al pueblo lo que querían. Dieron a Barrabás, que era un ladrón, era un preso. Lo soltaron. ¿Y a quién dieron a crucifixión? Al Señor Jesús. Y eso tiene que haber afligido muchísimo su alma. En el capítulo 23:46, ¿alguien nos puede dar una referencia de lo que sucedió en este momento? 23:46. El Señor Jesús, clamando a gran voz, dijo: sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Todo termina aquí. Fueron a la cruz. Y no fueron los clavos, como ponen en esta imagen. No fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor por ti, fue el amor por mí, fue el amor por los pecadores y por las personas que iban a conocer de hoy en adelante ese gran poder y su gloria. Hay algunos, ¿qué es lo que quieren hacer con el Señor Jesús? Apartarlo de su vida. ¿Cómo lo apartan de su vida? Con la religión. Otros apartan negándole al Señor Jesús, como vemos aquí, injuriándole, escupiéndole. Sin embargo, hay un grupo de personas. ¿Qué es lo que quiere hacer al Señor Jesús? Juan 14:6, ¿qué es lo que nos dijo esta mañana el hermano en la escuelita dominical? Juan 14:6, yo soy Él. Amén. Y el que quiere estar en su camino le sigue, va por ese sendero, va por esa alfombra, sin salirse de Él. Sin embargo, somos tan carnales que muchas veces nos salimos de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Viene a nosotros sufrimiento, dolor. Pero, ¿todo termina? ¿Qué es lo que pasa cuando el Señor Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? El Señor Jesús está tan afligido hasta la muerte. Pero aquí vamos a hablar de los discípulos, de los seguidores. ¿Qué es lo que le sucedía a los seguidores? Estaban mirando, pastor la semana anterior dijo, estaban mirando desde lejos. Ninguno se acercaba. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Qué es tener miedo? Es acusar, es esperar un peligro. Es decir, muchas personas tienen miedo a venir al Señor Jesús. Dice, ¿dónde me estoy metiendo? Y acusan un peligro, porque algo dentro de mí está en nuestra naturaleza, es algo físico, es algo químico que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenían los discípulos? ¿Por qué no se acercaban a la cruz? ¿Por qué no se acercaban a ese lugar de la calavera? ¿Por qué?
porque tenían desconfianza de todos. Habían otros que hablaban de vida eterna y sin embargo veían ellos crucifixión y las personas que veían a los discípulos decían: qué gente más extraña. ¿Cómo se comportaban sus discípulos? ¿Saben lo que tenían estos discípulos o esta gente que quería seguir al Señor Jesús? Tenían miedo al fracaso. ¿Por qué? Dice: ¿y si no soy tan bueno para ser seguidor del Señor Jesús? Y me terminan a mí también crucificando. Me terminan también a mí abofeteando. Yo no voy a ser tan tonto para dejar que me sucedan estas cosas a mí. Yo soy más listo que todos ellos. Sin embargo, el Señor quiere que con nuestro espíritu arrepentido vengamos a Él y le digamos: Señor, aquí estoy dispuesto yo a sacar la cara por ti. Pero yo les he dicho antes que estas personas sentían algo natural, algo químico. En la actualidad la ciencia habla de filofobia. ¿Alguien sabe lo que es la filofobia? Nuestra amiga se llama Filomena, así que un poco ahí podéis entrelazarle y no olvidaros de la filofobia. Y la filofobia es nada más que miedo al compromiso. Las personas tenían miedo a ser puestas en evidencia que son discípulos del Señor Jesús, porque tenían miedo al compromiso. ¿Sabes lo que te trae la filofobia? Te trae problemas para tomar decisiones de tu vida. Hoy te tienes que tomar una decisión. ¿Qué me voy a vestir? ¿A dónde voy a ir? ¿A qué horas voy a llegar al culto? ¿Qué es lo que voy a hacer por la tarde? Sin embargo, Dios quiere que tus decisiones sean mediante a la palabra del Señor. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué es lo que es más fácil? Pensar más en lo que yo pierdo. ¿Cómo voy a perderme esta tarde? Tengo partido de fútbol. ¿Cómo voy a perderme esta tarde? Tengo que hacer esto. Mas, sin embargo, el Señor quiere que le glorifiques esta tarde. Piensas más en lo que pierdes, más en lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que te ofrece el Señor Jesús? Infinita gloria, infinita vida eterna. Todo lo terrenal se quedará aquí. Pero tenemos esa filofobia. ¿No es verdad que la mayoría de nosotros hemos salido de un país asediado por la tristeza, por la guerra, por la pobreza? Hemos salido, ahí no tuvimos miedo para salir a Europa. Dice: no, ahí hay esperanza de vida, hay riqueza. Y no tuvimos miedo de venir a Europa. Estaba igual si iba a Alemania, iba a Suiza, no iba a esperar que pase tanto frío en Suiza, mejor me quedo en España, pero sin embargo iba en busca de un bienestar. El Señor Jesús te ofrece ese bienestar. Las mujeres son un ejemplo aquí en la Escritura. Hablan acerca de que ellas acudieron al sepulcro. ¿Quién dio la noticia? Las mujeres. ¿Quién embalsamó ese cuerpo? El cuerpo del Señor Jesús estaba magullado, estaba muerto. Y nadie quería comprometerse más. Sin embargo, las mujeres cogieron el cuerpo y tuvieron ese gran amor por el Señor Jesús para ir y depositarlo en la tumba. Era lo mínimo que podían haber hecho. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana. Estamos en el capítulo 23, 53. Quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña. ¿De quién era este sepulcro? ¿De quién era esta tumba? Era de José de Arimatea. Era un hombre culto. Dice la Escritura que era un hombre del concilio. ¿Qué le iba a suceder a este hombre por pedir que reclamar el cuerpo del Señor Jesús? Iba a tener problemas. ¿Por qué? Porque era discípulo. ¿Por qué iba a tener problemas? Por dar testimonio de que él creía en el Señor Jesús. ¿Tú vas a tener problemas en tu vida si crees en el Señor Jesús? Vas a tener problemas con el pecado, vas a tener problemas con la idolatría, vas a tener problemas con las riquezas y cómo el enriquecerse puede llegar a ser un mal para las personas. Sin embargo, las mujeres son un ejemplo de valentía en este momento. Pero ¿qué más son las mujeres? En este momento
ellas se esfuerzan. Las chicas se esfuerzan. Las chicas empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Ellas fueron a embalsamar el cuerpo. Habían preparado especies y algunas otras cosas para ir con ellos. Las mujeres tienen ese gran corazón. Las mujeres aman más al Señor. Los hombres somos más burros, más testarudos y más de un corazón duro. Sin embargo, las mujeres están predispuestas a servir al Señor. Pero ¿qué es lo que hace la vertiente de este mundo? La vertiente de este mundo hace que ni los hombres ni las mujeres quieran servir al Señor, ni que los hombres ni las mujeres estén dispuestos a entregar su domingo por la tarde por el Señor. El lunes, ya ni digamos, tengo que trabajar, tengo que hacer mis cosas, tengo que ir a estudiar. Las mujeres eran ejemplo de sabiduría, supieron cuándo era el momento exacto para ir a buscar el cuerpo. Clemencia, porque estuvieron allí postradas ante el Señor. Misericordia, prudencia, fortaleza, honor, generosidad. ¿Qué más podemos decir de estas mujeres? Y Dios lo vio, lo dejó aquí escrito en su palabra, que perdurará por los siglos de los siglos, y en el reino de los cielos ellas serán ese ejemplo de amor, generosidad. Pero nosotros hemos tenido la lectura hasta el versículo 10. Hermana, estamos en el capítulo 24, hemos leído del 1 al 10 y ahora vamos al 11. Necesito que por favor todos tengan su lectura y que nos ayuden con la lectura en el versículo 11. A la de 3, todos vamos a leer, por favor. No hace falta que se ponga de pie, lo podemos leer sentados. Nosotros lo hacemos por reverencia al Señor. Versículo 11 dice, 1, 2, 3. Mas a ellos les parecía locuras las palabras de ellas y no las creían. Muy bien. ¿De quién está hablando aquí? De los varones. Están hablando ya ahora ya de los varones. De las palabras que les decían las mujeres eran locura. Los varones pensaban que ellas se habían emocionado demasiado y que no era cierto. Yo me he emocionado demasiado esta mañana y no te he traído un verdadero evangelio. Está aquí escrito, yo no me he emocionado demasiado. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice en el 11? A ellos les parecía locura. ¿Qué te parece esta mañana a ti? ¿Te parece una locura la palabra del Señor o es la palabra que tú sigues? Pero había, sin embargo, que no recibían. ¿Qué no recibían? Su testimonio. Ellas entraron en esta tumba. Esa piedra estaba sellada de tal manera que cubría la entrada. Tenía un clic, una cerradura, que de tal manera, aunque tú empujases, un hombre muy fuerte, Anatoly no podía haber empujado eso. Ni todos nosotros juntos a lo mejor teníamos que haber necesitado un instrumento para sacar del clic la piedra, removerla y poder haber. Y aparte de esto, tenía un sello. ¿De quién tenía el sello? Tenía el sello del emperador romano, el César, quien decía que no se podía abrir. Mas, sin embargo, ellas la encontraron removida. Muchos les quisieron echar la culpa a ellas, pero no se podía. Porque ellas eran ejemplo de amor, de sabiduría, de clemencia. Pero ellas no tenían esa fuerza. ¿Quién tiene la fuerza aquí? Los varones. Los varones son las fuerzas. La mujer es el ejemplo de fortaleza, honor, generosidad, sabiduría, amor, esfuerzo, trabajo. ¿Y los varones? Ejemplo de fuerza bruta. Empléala para el Señor. Haz algo para el Señor. ¿Estás haciendo algo? ¿Has testificado? Mira, en el versículo 12, Pedro y Juan ahora miran los lienzos. Ahí estaba envuelto el Señor Jesús. Mas dice la palabra en el versículo 12, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. ¿Qué es lo que veían los lienzos? Pues como si estuvieran ahí doblados.
Podían haber estado llenos de sangre, podrían estar como si le hubiesen atado al Señor, pero sin embargo estaban los lienzos solos. Y ahí entonces el apóstol precioso, Juan, creyó enseguida. Pedro corrió. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, ellos iban hacia adelante. Ellos iban en el camino. Habla de dos discípulos del Señor Jesús, de Emaús. Caminaban ellos, hablando de las cosas que habían sucedido. Estamos en el versículo 17. El Señor Jesús se les acerca, no haciéndose revelar que es del Señor Jesús, hablándoles de las Escrituras y demás, y les dice, Cristo les hace una pregunta. ¿Qué pláticas son esas? A ti te podría hacer la misma pregunta en esta mañana. ¿Qué pláticas son esas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Vosotros estáis contentos? ¿Vosotros tenéis el gozo de la salvación? Amén. ¿Hay alguno triste aquí? ¿Por qué estás triste? ¿Tienes el gozo de la salvación? Aquí el Señor Jesús le hace una pregunta personal. ¿Por qué estás triste, amigo? El Señor Jesús le puede haber dicho. El Señor Jesús no hacía falta que se contestara porque Él sabía toda la verdad. Pero el Señor Jesús, vino un momento en que nos hace una pregunta personal a cada uno. Vamos al versículo 18, todos juntos. Respondiendo uno de ellos, estamos siguiendo versículo por versículo, no hace falta ir buscando más páginas. Estamos en el 18, 1, 2, 3. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, y empezaron, vamos a hacer un resumen porque son varios versículos, y empezaron a decir, yo he oído que hay un buen Dios y Salvador, que es Cristo Jesús, el cual anunció su muerte, proclamó su resurrección, y ahora dicen que todo se ha cumplido. Sin embargo, ellos estaban sabiendo lo que tenían en su mente. ¿Quién de nosotros no ha escuchado desde pequeños, hijo mío, ten temor de Dios? Hijo mío, siempre hay un Dios que te va a juzgar. Si no era de tu padre, era de tu madre, era de tu vecino. Si no era de tu vecino, era del abuelo. Había temor del Señor Jesús. ¿Qué dice que es el temor a Dios? El principio. Gente sabia que puede hablar acerca del temor de Dios. Pero ¿cómo responde Cleofas? Hemos visto en estos versículos acerca de Cleofas, que responde revelando su corazón y toda la religión que en él había. Esperábamos que él, le dice del versículo del 18 al 24, hay un párrafo donde dice, en el 21 dice, pero nosotros esperábamos que él, ¿qué es lo que se denota aquí? Demuestra una decepción. Dice, porque este Salvador tenía que hacer muchas cosas, tenía que librarnos de los romanos, tenía que sacar adelante a su pueblo. Y se nota una decepción. Mas, sin embargo, las mujeres vienen aquí y dicen, vosotros no sabéis ni siquiera lo que se está cociéndose aquí. Él ha resucitado, Él resucitó hoy. Hoy proclamamos su resurrección, el domingo de resurrección. Eso es lo que le llamamos al mundo. Por eso les compartimos a nuestros amigos, vengan a escuchar acerca del Evangelio. Hoy ha resucitado el Señor. No demostramos nuestra decepción, que es lo que no hace Dios en nuestra vida. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me ha quitado a esto? Como decíamos en la escuelita dominical. Más Romanos 8:28 dice que todas las cosas para los que aman al Señor les ayudan para su bien. Así como las mujeres han dicho, dice más abajo. Esas mujeres estaban testificando. Por eso es que les digo que las mujeres tienen ese corazón de amor. Lo puedo decir. De amor, de testimonio, de honor. Ellas son las que influyen a las demás personas. Influyen a otras mujeres. ¿Qué es lo que influyes tú siendo mujer? ¿Qué es lo que influyes tú siendo varón?
Otras mujeres pueden ver en ti ese gozo de la salvación, pueden ver ese servicio, pueden ver ese honor a mi Señor y Salvador. Pero en el versículo 25 vemos más de filofobia. Filofobia habíamos dicho que era un problema para tomar decisiones, un problema que te enseña a pensar en qué es lo que tú pierdes y no piensas en qué es lo que vas a recibir. En el versículo 25 dice que el Señor Jesús les dice: ¡oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! Ya habían recibido las escrituras desde los profetas, había pasado por reyes. Sin embargo, ellos, es lo que les dice aquí, insensatos. ¿Cómo te dice hoy si no recibes tú al Señor Jesús? Insensato. ¿Cómo te dice si no haces la voluntad del Señor hoy? ¿Cómo te dice el Señor hoy si no crees en Él? No seamos insensatos. Los profetas, habla de los profetas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! El día viernes reposábamos en Isaías 53:3, no hace falta que vayáis ahí. También habla el profeta Daniel acerca de la resurrección del Señor Jesús, el profeta Zacarías. Y entienden que la simiente de la mujer es el Señor Jesús. Entendamos. ¿Habéis leído vosotros el Génesis? ¿Quién es la simiente de la mujer? El Señor Jesús. ¿Quién es la bendición de Abraham a todas las naciones? El sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Parece que estoy solo. El orden sacerdotal según la orden de Melquisedec es el Señor Jesús. El hombre que luchó contra Jacob es Él. El león de la tribu de Judá es la voz de la zarza ardiente. ¿Quién era? El Cordero Pascual. El hijo de David, que era un rey más grande que David. El buen pastor del Salmo 23. Y sin embargo el Señor te dice a ti, ¿qué te dice? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahora, ¿qué es lo que dice el Señor ahora, más adelante, en el 29? Versículo 29. Leámoslo juntos. 1, 2 y 3. A quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Amén. No hay algo más hermoso que tener un encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que ellos no querían hacer? ¿Qué es lo que ellos no querían hacer? No querían que Él les dejara. Amén. Sin embargo, el Señor dijo: es necesario que yo os deje, pero os voy a dejar al Consolador, al Espíritu de vida. Pero tú, ¿qué haces? ¿Has visto los muñones? Vas contristando al Espíritu del Señor, vas apagando ese fuego que te da para testificar, y piensas que la vertiente de este mundo es más importante. Es más importante que yo tenga ese coche, es más importante que yo tenga esa casa, es más importante que yo tenga esto y lo otro, más que avivar la llama del Señor Jesús. Y la llama del Señor Jesús se aviva con la iglesia junta. No hablando de filosofía, sino hablando de la vida eterna. Tú estarás en la vida eterna con el Señor Jesús. Estás avivando la llama. Quieres, deseas. Está como el apóstol Pablo dice: clama a mí, Abba, Padre. En el versículo 31 dice que esto solamente puede venir cuando te sean abiertos los ojos. ¿Cómo les estaba abriendo los ojos del Señor Jesús? ¿Cómo? Les estaba abriendo con las Escrituras. Habló acerca de los profetas y la ley. ¿Alguien ha leído el Evangelio de Juan? Si alguien es tan humilde y decir: no he leído por favor, hermano, pásame un Evangelio para que lo pueda leer. Puede pedírselo, hermano. Haga el favor, pase por ahí y entréguele al que le haga una seña de querer leer el Evangelio de Juan. Está explicado también
acerca de la vida eterna. Las escrituras son los que te van a abrir los ojos. No es las emociones, no es lo que tú quieres en tu vida, es las escrituras, que es lo que dice el Señor. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Las escrituras son las que te van a hablar del Señor Jesús. Las escrituras son las que tienes que compartir a los demás para abrir los ojos del Señor. Si no quieren escuchar de la predicación, venir aquí, ábreles los ojos, háblales acerca de la salvación en Cristo Jesús. En el versículo 32 dice que se decían el uno al otro. ¿Qué decían? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaba en el camino? ¿Quién hablaba? El Señor Jesús. ¿Quién habla esta mañana? El Señor Jesús. Yo soy un siervo imperfecto que solamente he traído la palabra de Dios, y arde también en mi corazón el que nosotros podamos decir, cuando abramos las Escrituras, levantándose en la misma de hora, reunidos: ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Ha resucitado el Señor perfectamente y se ha aparecido a Fausto, se ha aparecido a ti, se ha aparecido a ti. Si quieres y si no quieres, no se te va a aparecer nunca en la vida. Y en la eternidad nunca tampoco lo verás. El versículo 37, quiero que lo leamos. 1, 2, 3. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Estaban viéndole al Señor Jesús que había resucitado, pero ya no tenían filofobia. Sabían que todo iba a ir bien. ¿Cómo nos va a ir de hoy en adelante a todos los que creemos en el Señor Jesús? Vamos a tener vida eterna. Su iglesia ya no tiene miedo. ¿Quién es parte de la iglesia? Los discípulos, los seguidores de Jesús, los que han confiado. Tú no lo has hecho. Acuérdate acerca de estos varones que tuvieron un encuentro con Jesús y no querían dejarlo jamás. Ya no tenían miedo porque estaba a su lado el Salvador. En el versículo 47, nos quedan 2 versículos para terminar. El versículo 47 nos habla acerca de lo mismo que pone en Mateo 28, 19. Todos los hermanos estudiosos de esto se lo saben. A ver, hermanos, cierren los ojitos y recítenlo. Por tanto, Mateo 28, 19, no vayan a buscar en la Biblia, díganlo de memoria. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Segundo, ir a ser discípulos primero. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo, dice, yo, el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia dice, amén, amén, hermanos. Terminamos en el versículo 52. Vamos a leerlos. 1, 2, 3. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ellos lo adoraron. Ellos sabían que Jesús era Dios y le dieron el honor que se merece al adorarle. ¿Cómo voy a adorarle al Señor? Mis ropas lo primero que reflejan son la adoración, pero no por fuera, sino por dentro. Esa santificación que el Señor quiere que tengamos al principio cuando lo hemos conocido y luego vaya en progresión hasta el día que nos encontremos a Él. Ellos volvieron a Jerusalén. ¿Qué significa que ellos volvieron a Jerusalén? El Señor les dijo, esto significa que ellos hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Ellos eran obedientes. ¿Y cómo lo hacían? Con una cara alegre. El versículo dice que con gran alegría. Esto significa que realmente ellos creían
que Jesús resucitó de los muertos. ¿Qué hacían con la alegría? Ellos venían obligados a alabarle, venían obligados a adorarle. Ellos dejaron que la alegría de ese hecho de la resurrección tocara toda su vida. El hecho de la resurrección ha tocado tu vida. El hecho de la resurrección ha tocado tu vida. Tú estás alegre de venir a escuchar su palabra. Tú estás alegre de servir al Señor. Tú estás alegre porque un día tendrás vida eterna en el reino de los cielos. Con nuestros rostros inclinados, vamos a orar por esta resurrección tan preciosa e infinita que nos da nuestro Señor Jesús. Amado Dios y Padre precioso, gracias te damos, mi Señor, porque yo 3 años te rehusé, amado Señor, y luego cuando venía, mi Señor, escuchaba de tu palabra, amado Señor, y un día tú me tocaste mi corazón, amado Padre, me dijiste que tenía que rendirme a ti, porque si no iría al infierno cruel, y me dijiste que tenía que poner todo lo que tengo, mi Señor, a tu servicio. Tú me bendices, mi Señor, inmensamente. Quiero ser para otros alegría, mi Señor, aunque otros quisieran verme aplastado y humillado. Tú no lo permites, amado Señor, porque el gozo de la salvación inunda todo mi ser, amado Señor. Y aunque esté aplastado y humillado, mi Señor, tú libras las batallas, mi Señor. Yo te pido, mi Señor, por esta pequeña congregación, mi Señor. Tú quieres, mi Señor, que el gozo de la resurrección haga mella en su vida, amado Señor. Quieres que el gozo de la salvación haga vida eterna en ellos. Mas a todos los que le aceptaron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado Padre, gracias de verdad por haber puesto a nuestro pastor, a su esposa, así sus palabras, de tu palabra, mi Señor, instruían, mi Señor, nuestra alma. Somos fruto de su trabajo, de su dedicación, de su esfuerzo, al igual que otros pusieron en ellos, mi Señor. Las mujeres sirviendo, amado Señor, los varones predicando, cada uno, Padre Dios eterno, a su cometido. Ayuda a que el gozo de la salvación inunde, mi Señor, toda nuestra vida, y utilízanos como vasos frágiles, amado Señor, que podamos dar honra para ti, amado Dios y Padre. Todo esto te pedimos, mi Señor, en el buen nombre de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús.